Ayuno conveniente. Yo les había dicho a ustedes que cuando iba a predicar iba a colocar el pretexto del ayuno, pero eso va a ser para el miércoles. Pero hoy vamos a hablar de la conveniencia que tenemos nosotros en todas las áreas, incluyendo el área espiritual. ¿Por qué les digo esto y a qué viene el título? ¿Qué hemos visto del ayuno durante este mes? ¿Quién me dice que ha aprendido? Algo que se le haya quedado. Mire cómo entramos y como en duda, como será que sí, será que lo digo, lo suelto. O sea, ¿cuál es la convicción de lo que nosotros recibimos para hablar con propiedad? Porque aprendimos, ¿cierto? Aprendimos, hemos venido viendo estas últimas semanas el por qué debemos de ayunar. Tener un propósito claro, pero no conveniente, que es lo que vamos a hablar. Hemos aprendido que a través del ayuno derribamos ídolos, salimos de la religiosidad, que a través del ayuno nos humillamos para que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios pueda ser en cada uno de nosotros, ¿cierto? Hemos aprendido que a través del ayuno podemos nosotros volver al primer amor, debilita la carne para fortalecer el espíritu. Todo eso lo hemos, yo digo, lo hemos escuchado, pero ¿qué tanto hemos aprendido? Porque si nosotros venimos aprendiendo todo esto, entonces, ¿en dónde hemos colocado el fundamento? ¿En dónde está nuestro fundamento para poder salir a practicar? Porque si usted solamente adquiere conocimiento y lo deja ahí, al paso del tiempo se envanece ese conocimiento y deja de servir. Si un médico estudia medicina, se gradúa, pero no sigue buscando especializarse o actualizarse, se vuelve obsoleto. Por más médico que sea. Lo mismo sucede con un ingeniero. Si el ingeniero estudia, pero se va a manejar un taxi o un Uber hoy, ¿de qué le sirvió el haber estudiado ingeniería? No de mucho. Porque cuando de pronto quiera ejercerlo, si tiene la posibilidad de hacerlo, ya tiene que entrar a hacer una actualización para poder colocarse al día y hacerlo. Porque todos los días sale algo diferente o proporcionan. Sobre todo, digamos, en el caso de la medicina. La medicina, primero le daban a uno una pastilla para todo. Y ya ahora hay una pastilla para cada dolor. Y así hay especialistas. Primero lo miraba uno el médico general y lo miraba todo. Ahora, que los oídos, vaya pan de este. Que la nariz, vaya pan de este. Que vaya, un montón de cosas. Entonces todo viene así. Y lo mismo viene en la parte espiritual. Usted puede aprender, pero si usted no practica, entonces, ¿dónde está lo aprendido? Porque o no aprendemos o aprendemos y somos muy, diga conmigo, muy lentos para obedecer. ¿En dónde está entonces? Sí, porque yo digo, con eso ya, con lo que hemos visto y aprendido o escuchado del ayuno, yo creo que ya para qué seguir hablando. Ya tenemos el fundamento para poder seguir construyendo nuestra vida en relación a Dios. Pero si no hay práctica, si no hay práctica, si solamente lo dejamos sin conocimiento, ¿qué? Y entonces ahí es donde hoy, en la actualidad, podemos ver lo conveniente que somos como pueblo de Dios. Nos podemos ver en que conocemos las herramientas o las disciplinas espirituales, pero practicamos cada una de ellas solo cuando las necesitamos.
Hey, hay que ayunar. No, pero si yo estoy bien, ¿para qué voy a ayunar? Hey, tenemos que ayunar. No, yo sufro gastritis, entonces yo no puedo ayunar. Hey, vamos a hacer un servicio de oración. Y con esto sufren la mayoría de los pastores porque ellos dicen hacemos un servicio de oración y no llega el 10% de la membresía a la iglesia. Ni el 10%. Entonces yo digo, ¿qué tanto oramos? Sabemos la práctica, sabemos la disciplina de que la disciplina es orar, comunión con Dios, pero no la vivimos. Entonces, ¿para qué el ayuno? Si el ayuno es para yo humillarme, yo no necesito humillarme, aunque la escritura dice en la primera carta de Pedro, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo Él los exalte. Pero nosotros no queremos queremos ser exaltados, pero nunca humillarnos. Entonces, ¿para qué ayunamos? Entonces tenemos todo el conocimiento de las herramientas, de las disciplinas espirituales, pero si las usamos solamente a conveniencia, y ahí es donde encontramos o nos encontramos en una falacia. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que para nuestra relación con el Señor, cada disciplina no solo es necesaria, o más bien, no es importante, sino necesaria. Y cuando nosotros practicamos las disciplinas espirituales a conveniencia, lo estamos haciendo porque es importante, no necesario. Si fuese necesario, entonces estaríamos nosotros ahí, porque a través de ello estamos ayudando a nuestro hermano. Gracias. Nos alentamos los unos a los otros. Entonces volvemos a esa parte en donde somos muy lentos o somos demorados para poder practicar lo que hemos aprendido. Y aquí podemos entrar a mirar lo que nos enseñaba la hermana Lorena. Con qué corazón nosotros estamos practicando las disciplinas espirituales y en este caso que estamos hablando del ayuno, con qué corazón nosotros practicamos el ayunar. Déjeme preguntarle, desde la base que se debe hacer porque yo considero que lo que estoy haciendo o desde el fundamento de que es necesario tanto para mí, así como también para mi hermano, desde esa parte lo estoy haciendo, viendo que es una necesidad para mi vida, pero una necesidad para el otro. Porque recuerde que lo que usted tiene, usted da. Si usted no ayuna, usted no invita a ayunar a nadie. Si usted no obedece, entonces usted va a hacer tropiezo para quien quiera obedecer. Porque como nosotros nos medimos con el otro y no con Jesús, entonces el otro no puede hacer mejor que yo. Entonces si el otro va haciendo las cosas bien, yo voy a querer ser tropiezo para que no las haga tan bien porque yo no las estoy haciendo bien. Y ahí no nos humillamos, somos egoístas. Entonces, ¿con qué corazón? Ahora, ¿lo hago por beneficio propio o verdaderamente yo ayuno para la gloria de Dios? Ese silencio me gusta. Conste que ustedes dijeron amén, recibo lo que me den. ¿Sí o qué? La escritura nos habla, nos cuenta de una historia que parece que fuera un cuento, porque inicia, había dos hombres, ¿cierto? No le falta sino él, como decimos nosotros, o dijo el español que lo dijo, había una vez, para que fuera un cuento bien fantástico, pero la escritura dice, había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas
ovejitas, animales y todo esto, pero el pobre solamente tenía una cabrita. Y pasó un visitante que llegó a la casa del rico. Y el rico, por no matar nada de lo suyo, fue y tomó la corderita del pobre y la mató, la preparó y le sirvió al visitante. ¿Cuál de los dos es usted? Entonces, es donde con este cuento, digo yo, fantástico, el Señor nos relata las posiciones en donde nosotros nos encontramos. Nosotros, siempre lo he dicho, quizás no tenemos todo lo que queremos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos. Y esta mañana hablaba con los hermanos del ayuno, los que vinieron, y yo les decía, ¿cuántos de nosotros nos devolvemos a mirar el pasado y que el pasado nos motive hoy para poder caminar mejor delante del Señor? Para poder mirar y decir, uy, yo como era y ahora el Señor cómo me ha cambiado. Y que eso sea una motivación para poder mantenerme firme y querer dar más al Señor o dar lo mejor al Señor. Y siempre te voy a decir, no sé cuándo el Señor me irá a permitir enseñar, pero yo digo de que hoy la iglesia, o en un gran porcentaje, nos encontramos presentándole a Dios la ofrenda de Caín y no la de Abel. Pero estamos convencidos que estamos presentando la ofrenda de Abel. Porque Caín presentó ofrenda, pero no era lo mejor. Por eso fue despreciado. Y yo digo que eso es lo que hoy como iglesia nosotros estamos haciendo. Y acompáñame en la escritura al capítulo 12 del segundo libro de Samuel, para que sigamos con esta historia de había, y yo le pongo, una vez, dos hombres. Les voy a leer la Biblia de las Américas. 12 del verso 5. Pero no la cierre, no cierre la Biblia porque vamos a estar durante toda esta palabra en este capítulo. Amén. Entonces, mire, para que entremos en contexto del texto que vamos a leer. El profeta Natán llega a donde el rey David y le expone este cuento que yo le acabo de parafrasear. Y entonces, como nosotros somos buenos para hablar, ¿sí o no? Por ahí dicen que especialmente las mujeres, entonces, somos buenos para hablar. Dice en el verso 5, mire lo que responde David. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra cuál? Contra el rico, ¿sí o qué? Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Aleluya. El que hizo esto, ni siquiera pagar, morir, ¿cierto? Pero después David entra ahí como, y dice, y que pague, ¿cierto? 4 veces por la cordera. Estaba aplicando lo que dice el libro de Éxodo Levítico acerca de si alguien se roba algo, tiene que responder. Entonces David sabía la ley y estaba diciendo que pague 4 veces por la cordera. Porque hizo esto y no tuvo compasión. Hasta ahí bien. Pero habla el profeta Natán otra vez y dijo, David, tú eres ese hombre. No, déjelo vivir entonces, ya. Que no pague sino con la mitad. Ya no podemos devolvernos. Puede sentarse, mi hermano, siéntese.
Pero no cierre su Biblia, ¿listo? Mire cómo somos. Y digo somos porque es la parte que nos corresponde a nosotros. Y por eso te pregunto nuevamente, ¿con qué corazón tú haces o cumples las disciplinas espirituales? Porque esta pregunta nos aplica tanto para los que lo hacemos como para los que no lo hacen. Los que no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? ¿Cuál es el corazón? Pero los que lo hacemos, ¿con qué corazón lo hacemos? Con el corazón de mostrarle al otro, yo sí lo hago. Míreme, yo sí me sacrifico. O lo hago para humillar mi alma y poder estar alineado a la voluntad de papá. ¿Con qué corazón lo hacemos? Estamos hablando del ayuno, pero quiero que usted se ponga en cada una de las disciplinas espirituales. ¿Con qué corazón oramos nosotros? Si oramos todas las mañanas. ¿Por cumplir? Porque si no oramos nos va mal. ¿O porque hay un deleite ahí en la presencia del Señor? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Nos deleitamos o es mi obligación hacerlo? Porque Mateo capítulo 7 nos enseña en el verso 2 que con la medida que mida, seré medido. Yo digo, ¿eso no nos da temor a nosotros? Como iglesia, como pueblo de Dios, para señalar a otro. Sabiendo que con esa misma vara que yo quiero medir, voy a ser medido. Y así usted esté pensando que yo no necesito una vara muy grande. Entonces, ¿cómo vamos a ser medidos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces vuelvo y le pregunto, ¿somos convenientes? Desde su punto de vista, desde su óptica, ¿somos convenientes? Porque entonces muchos diríamos, no, yo conveniente no soy, oiga, yo todo lo hago para el Señor. Y cuando nos cogen deshonrando al otro, porque hablamos del otro, y no somos capaces de ir y de enfrentarlo y decirle, esto que usted hace me molesta, sino que más bien hacemos el corrillo aquí. Entonces la pregunta es, cuando hacemos esto, el corrillo, ¿somos motivadores o somos desalentadores? El propósito de esta palabra no es que miremos desde lo que algunos hacen cada día. Si se esfuerza, si no se esfuerza, si hay sacrificio, no lo miremos desde esa perspectiva, sino que lo hacemos cada uno de nosotros. ¿De dónde lo hacemos cada uno de nosotros? ¿Con qué corazón lo estamos haciendo cada uno de nosotros? Porque aunque el Señor nos llamó a la unidad, no nos debiera importar el otro que hace. Al fin y al cabo, es su salvación. Pero ¿estamos cuidando nosotros la nuestra, la propia? ¿O mi salvación depende de los que señale? Creo que Cristo murió por mí. Creo que Cristo murió por usted. Y ahí está el fundamento. Pero ¿y entonces qué le pasa al ser humano? Por eso el propósito de esta palabra es que no importa lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que importa es qué pasa en mi corazón. Porque tenemos que tener presente algo. Algo que yo les menciono mucho. El pecado no deja de ser pecado
cuando toca la puerta de tu casa. Ay, pero vea, está en pecado. Y cuando tocó la puerta de mi casa, no, Señor, mira, es que no, sigue siendo pecado. Por eso yo tengo que tener cuidado de cuando señalo. Porque dicen que cuando yo señalo hay muchos señalándome a mí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es el corazón con el que nosotros estamos haciendo? Por eso es que la escritura aquí, en el segundo libro de Samuel, nos muestra la humanidad del rey David. No nos deja ver la espiritualidad, sino su humanidad. No para que usted y yo hagamos lo mismo, sino para que usted y yo estemos apercibidos de no hacer lo mismo. Ayer hablaba con el hermano Clederman. Algo que el Señor me enseñó hace muchos años, cuando yo le decía y él me dejaba ver lo que otros pastores hacían, y yo le decía, pero ¿para qué me dejas ver eso? Si mi corazón se puede dañar. Y la respuesta de Dios era, para que tú no lo hagas. Lo tienes que ver para que tú no lo hagas. Porque doble será la culpa o doble será la reprensión si después de verlo yo lo hago. Ya estoy al percibido. Así como cuando en el colegio ustedes no, porque eran muy juiciosos, pero me tocó a mí matrícula condicional. ¿Sabían eso? Que hacía uno cualquier cosita y me llamaban la mamá. Y yo le decía al rector, pero es que el que está estudiando soy yo, deja a mi mamá quieta, hermano. Tráigame a su mamá. Y yo, pero dígame a mí que yo voy y le digo a ella. Uno ya en 11, ya bien grande, que es que con la mamá del colegio, imagínese, pues, yo, mamá, que la necesita señor que la quiere saludar. Pero mientras tuve matrícula condicional, vea, qué señor. Ni al baño iba. Y cuando el rector, el coordinador de disciplina me entrega su acudiente para que asentemos matrícula, después a la semana me dijo, me pesó. Y yo no se arrepienta, hermano, de eso. Entonces, es la parte de qué es lo que nosotros estamos queriendo para el otro, pero que nosotros no damos. Usted no puede querer imponer una ley cuando usted mismo se exime de la ley. Si usted pone una ley, usted es el primero que tiene que cumplirla. La puerta se cierra a las 10 de la noche y usted llega a las 10:30. No sirvió, usted tiene que dar ejemplo, usted tiene que estar ahí. Si usted no la cumple, nadie te la va a cumplir. Y eso se lo hablamos nosotros cuando hablamos con los papás. En la escuela de padres le decimos a los papás, papá, usted tiene que poner una regla, pero que usted mismo cumpla. Porque o si no, como hijos, somos muy convenientes. Mi mamá me abre la puerta. Entonces yo llego a cualquier hora. Pero es que su papá dijo que a las 10. Pero mi mamá me abre. Entonces, ¿quiénes están ahí? Papá y mamá enfrentados. Y cuando pasa algo con el hijo, entonces, ¿cómo van a estar los dos? Yo te lo dije, tú lo hiciste, esto. Y ahí, ¿cuántas separaciones hay o han habido precisamente por eso? Porque las autoridades de la casa estuvieron chocando. ¿Y quién salió ganando? En comillas, pues, el hijo. Porque salió haciendo lo que le dio la gana. En el verso 13, dice allí, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, mire cómo es de lindo el Señor. El Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque recuerde que en ese entonces el pago del pecado era, el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. David descansó y dijo, gloria a Dios. Verso 14, sin embargo,
Por cuanto con este hecho, présteme atención, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. Está bien, David reconoció el pecado. Es a lo que Dios nos invita a usted y a mí, a su pueblo hoy, a la humanidad. Que nos arrepintamos y nos volvamos del pecado. No que permanezcamos en él, porque entonces no es arrepentimiento, sino remordimiento. Y David lo hace. Reconozco que he pecado contra el Señor. Gloria a Dios, el Señor le dice, ¿David ayunó para ser perdonado? No. Pidió perdón y ahí mismo el Señor respondió, tu pecado es quitado. Pero lo que tenemos que saber nosotros es que el pecado es perdonado, pero las consecuencias son inevitables. Entonces, Dios borra el pecado, pero las consecuencias quedan. Ahí con eso no podemos hacer nada. Entonces ahí es donde viene la parte de humillarnos ante su presencia. En ayuno y en oración. Con súplica y con ruego. No es, Señora, qué hambre, Señor, cuando eran las 12, Señor. Como ha pasado mucho. Ustedes creen que venimos a las 6 de la mañana a ayunar y cuando terminamos a las, claro que, bueno, y cuando terminamos a las 8:30, muchos salen a desayunar. Ya se acabó el ayuno. Wow. Solo 2 horas le puedes dar tú al Señor de ayuno, de humillación, de rendición, de entrega. 2 horas para sacrificar. ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿100 qué? ¿O 144? Más, bueno, no sé, muchas, más de 100. 2 horas de humillación por más de 100. ¿Compensa? ¿Con qué corazón lo hacemos? Mire lo conveniente que somos. Porque entonces David sí reconoció el pecado y como Dios nos llama a esto, entonces al arrepentirnos, al humillarnos ante su presencia, el Señor responde, tu pecado es perdonado, pero las consecuencias como son inevitables, tenemos que lidiar con ellas para toda la vida. Porque aunque el hijo se murió, David toda la vida tenía que recordar el hijo que se murió. Por eso cuando la mujer va a abortar, se le dice o le decimos, ¿usted quiere ser mamá de un niño muerto o mamá de un niño vivo? Pero mamá es. Es mamá. Por eso es que aunque el gobierno aprueba leyes que vayan contra los principios de Dios, no estamos nosotros llamados a aceptarlos de esa manera. Porque el principio de Dios es lo que nosotros tenemos que seguir. Ah, pero voy a sufrir. Oh, excelente, por Dios lo puede hacer. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Qué hay cuando nosotros hacemos que otros hablen mal de Dios? Por el testimonio que estamos dando. ¿Qué hay? Si el Señor le dijo a David, el hijo que la viuda te dio morirá porque hiciste que mis enemigos blasfemaran contra mí. ¿Qué hay de nosotros cuando hacemos que nosotros blasfememos del Señor? Porque si ese es el líder, imagínense, no, yo dónde estoy metido. ¿Han escuchado eso? Entonces, ¿cuál hijo de nosotros va a morir?
Mejor callado, ¿sí o qué? Dice la escritura, ay de aquellos que hagan tropezar uno de mis pequeños. Y cuando en vez de yo ser un motivador, estoy siendo un desalentador, ay de aquellos. Oiga, qué pereza. Usted va a ir a ayunar, qué aburrición esos ayunos. Ay de aquellos. Porque es que la perspectiva tuya no es la perspectiva del otro. Yo les dije a ustedes, una vez se nos pasó algo. Estuvimos en una conferencia y conocíamos el expositor. Y yo le decía a mi esposa, o ella me decía a mí, no recuerdo, ay, qué pereza, no me gusta cómo enseña esa persona. Y entonces estuvimos una vez en un retiro de pastores y nos separaron por grupos. Y nosotros íbamos a decir, no, es que en esa conferencia ese pastor, ese predicador, íbamos a decir lo que como es de maluco, cuando sale otro y decir, no, qué bendición, a mí me llegó el corazón. Callado. Porque la perspectiva no es la misma. Y a quien tú estás dañando con el comentario que estás haciendo, ese quizá viene y dice, wow, yo nunca había vivido algo así. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿el problema es el otro o soy yo? Porque entramos en una religiosidad en donde es que se tiene que hacer como a mí me gusta. Porque si no se hace a mí como me gusta, entonces qué aburrición. Y ahí es donde hablábamos estos días de la dopamina, ¿recuerdan eso? Sí, ¿aprendieron de eso? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que estamos alimentando? ¿Estamos alimentando con lo que Dios quiere o con lo que a mí me parece? A mí me extraña algo y yo le digo a mi esposa, nuestros hijos parece que vivieran en un restaurante. ¿Qué quiere comer? ¿Cómo así que qué quiere comer? Eso simplemente haga. El que comió, comió. El que no, que aguante hambre. Ay, pero es que vea, entonces yo quiero hamburguesa, yo quiero perro, yo papita frita. ¿Cómo así? Entonces por eso es que después las mamás se quejan. Uno no sale de la cocina, vive metido en la cocina. Claro, pues si usted hace un menú. Mamá, no me miren feo. Pero es que es una alcahuetería. Qué chévere que tengamos para servir un montón de cosas. Qué chévere. Pero no se esclavice. Es que el problema de la esclavitud en la cocina es usted, ¿eh? Vea, cuando éramos, mire, es que ni siquiera, es que, ¿sabe que por qué se enoja uno? Porque a los hijos sí, a uno no. Cuando mi esposa y yo éramos solos, no teníamos hijos, yo sabía cuál era la comida los lunes. Yo sabía que íbamos a almorzar los martes. O sea, el menú era el mismo, se repetía todas las semanas. Lunes, sudado. Sudado. Y eso lo aprendió mi esposa. Yo me volaba cuando éramos novios, me volaba de donde mi mamá porque los fines de semana era sancocho. Y mi mamá va a almorzar. No, yo me voy a ir a para mi novia. Y llegaba donde la suegra y me servía sancocho. Entonces mi mamá me decía, y allá te lo comes, ¿cierto? Allá tocaba. Tocaba para ganarme la suegra, ¿sí o qué? Para que la novia no me echara. Entonces, ¿para qué lo hacen con los hijos? ¿Sí o qué, Jonathan? Y a uno no le dice, a uno no le preguntan, no, ahí está servido. O sírvase, ¿sí o qué, Jonathan? Sírvase. Ah, sí ve. Sí ve, ay, sí se ponen de acuerdo todas las mujeres, vea.
Por eso pregunto, ¿con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Con qué corazón lo hacemos? David, al escuchar la noticia de que su hijo iba a morir, se tira al piso. A nosotros nos cuesta tirarnos al piso. Eso era antes, hoy no. Entra en ayuno por 7 días. 7 días de un ayuno total. Ni siquiera se bañó. ¿Recuerda lo que nos decía la hermana Berta, que no se cepillaban los dientes? David hizo ese ayuno. Tirado en el piso, con ropa áspera, todo ahí. No se bañaba, no comía, nada. Pero lo que sorprende aquí es que David no lo hizo por el pecado. Lo hizo por el niño, que ya tenía sentencia. No vemos a David ayunando porque pecó, porque mató la cabrita, la corderita del que no tenía sino una. Tanto que el Señor le dice, todo lo que tienes te lo he dado yo, y si necesitarías más, pídeme lo que yo te lo doy. Pero David no, se fue para el del lado. Y como era el rey, se tenía que hacer lo que él dijo, y venga, Y Urías lo dejó en la calle porque no le alcahueteó lo que él hizo, y bueno, usted conoce la historia. Entonces, esta es la parte fundamental del propósito de esta palabra, y yo quiero que me prestes mucha atención. ¿Por qué David hizo el ayuno? David hizo el ayuno, como hemos aprendido este mes, humillando su vida, su rostro, su corazón al Señor. David hizo el ayuno para derribar los ídolos de adulterio, de fornicación, de pecado sexual, de inmoralidad sexual. Entonces David ayunó convenientemente. Él lo hizo para su conveniencia. David ayuna no por el pecado. Él lo hace para que el niño no muriera. Tanto que cuando el niño muere, los siervos que estaban ahí alrededor de él, usted se imagina, yo me imaginaba esa película. Vaya usted, dígale, oiga, me mata. Vaya, hey, no, un caricillazo, ¿a quién le toca? Ellos estaban ahí con ese miedo, no, pero si vea que no comía nada cuando el niño estaba vivo, ahora qué va a pasar con este hombre cuando se dé cuenta que el niño murió. No, yo no voy. Y gracias a Dios David levantó por allá la cabeza, los vio allá como jugando al caricellazo, y llegó y les dijo, ay, el niño murió. Sí, él se murió. Y me gusta mucho como dice la Nueva Traducción Viviente ahí en el verso 18, en la parte final, dicen los siervos, ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Dice la Nueva Traducción Viviente, ¿qué locura hará David cuando se dé cuenta o cuando le digamos que el niño murió? ¿Por qué? Porque ellos vieron la actitud de David cuando el niño enfermó. Cayó al piso en ayuno y no permitía que nadie le dijera nada porque los siervos se acercaron. David, mira, nada, déjeme. Yo decía, ¿qué va a hacer ahora entonces cuando sepa que el niño murió? Por eso tenían ellos miedo de llegar allá. Y el verso 19 en adelante dice, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Entonces aquí se le abona a David esto, que David no se fue para de los amigos a parrandear o a escuchar el consejo de los amigos, sino que entró a la casa del Señor y adoró. Pero cuando él sale, dice el verso, se me perdió 20, verso 20, segunda parte,
Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. Verso 21. Y sus siervos le dijeron: hey, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero el niño murió, te levantaste, comiste pan. Y él respondió. Preste atención, mire la sinceridad del corazón de David, que no esconde nada, no se vuelve espiritual, sino que es lo que él es. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? O sea, ¿para qué voy a ayunar ya? Recuerda que ahorita le decía: ay, ¿yo por qué voy a ayunar si estoy bien? David hizo eso. Ya el niño se murió, vamos a enterrarlo. Ya, yo para acá seguir ayunando, ya. ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Termina David diciendo allí. Y ya David de esto, de iré a él, está hablando del día postrero. Pero no nos vamos a meter en eso, porque eso estudio los sábados, escatología, el que quiera venir, 7 de la noche. Entonces, David nos muestra su humanidad. Quizás Dios tenga compasión de mí. Entonces el ayuno conveniente de David era por si podía ser que Dios tuviera compasión de lo que ya había dicho, que el niño iba a morir. Las escrituras no nos ocultan nada. Tal cual fue la intención de David, asimismo nos la entrega para que usted y yo nos demos cuenta, para que, como te decía hace un momento, estemos apercibidos de qué estamos haciendo usted y yo. ¿Qué estamos haciendo? Y no nos tome nada por sorpresa. Ahora les pregunto, ¿será esto que David hizo lo que usted y yo hacemos? No me responda. Contéstese para usted. Si me conviene, voy. El domingo tenemos comida después del servicio a las 6 de la mañana. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. Yo no soy participante de que hagamos una actividad e invitamos un montón de gente de afuera porque vamos a dar comida. Y entonces tomamos la foto, la montamos a las redes sociales y nos fue, qué bendición. Pero ¿cuál es la bendición? Si a la siguiente reunión la iglesia vuelve a estar vacía. ¿Para qué nosotros a conveniencia montamos una foto para que todos digan wow? Y nosotros nos llenamos la boca diciendo, es una bendición. Yo no he estado en ninguna reunión donde no digan, uy, qué bendición. Ni en una. Pero yo siempre digo, ¿por qué bendición? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué transformó? Hace 8 días estuvimos en el Congreso Juvenil. 3 de los que no fueron se perdieron de algo precioso. Pero yo hablaba con uno de los chicos, o jóvenes, pues chico grande, y me decía, uy, pastor, qué bendición, tal cosa. Yo, pero bendición, ¿por qué? Dime, ¿qué hizo la palabra en tu vida? ¿Qué hizo? Porque si no ha hecho nada y apenas la tienes en tu mente, no es bendición. Bendición es cuando de la mente baja el corazón y así hacemos. De lo contrario, no. Porque entonces vuelve la aflicción y se me olvida lo que aprendí. Y empiezo otra vez a quejarme. ¿Recuerdan lo que decía la pastora? Dame, somos como ovejitas, ¿cierto? Y por eso nos llaman ovejas, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy? Estoy muy bien, no tengo por qué ayunar. Y entonces, a raíz de esto es donde vienen las malas prácticas del ayuno. Hace varios días se daba un ayuno aquí y se hablaba de que había que ayunar
la persona ayunó para que su pareja se convirtiera y que se convirtió y que todo eso. Entonces estaba enseñando que teníamos que ayunar para que nuestros familiares y todo eso se convirtieran. Y yo estaba esperando que todos los asistentes hablaran y dijeran, porque ya ellos tenían el conocimiento de esto, de que el ayuno no era para eso o no funciona de esa manera, pero los asistentes eran callados, era un silencio ensordecedor. Yo decía, wow, Señor, ¿qué es lo que pasa? Porque lo que usted escucha, si para usted no es verdad, no lo reciba. Pero si para usted es verdad, usted tiene que convertirse en un defensor de esa verdad. Y entonces los asistentes, nadie decía nada. Y yo, wow, Señor. Por eso es que le dicen que uno no se puede quedar callado. Porque tocó dar claridad sobre ese momento para que la persona y todos los que estábamos nos diéramos cuenta una vez más de que es que por más que yo ayune para que las cadenas se rompan en mis hijos, no va a suceder si mis hijos no dicen acepto. Y eso es lo que está pasando, por eso somos convenientes. Porque mire lo que está sucediendo, ya ni siquiera nos piden oración. Nosotros ofertamos la oración. Ay, yo voy a orar por usted, ay, espere. No nos importa si son cristianos, impíos, mundanos, lo que sea. Yo voy a orar, yo voy a orar. Entonces sucede el milagro. ¿Y a quién le van a dar la gloria? ¿Yo acaso pedí oración? Eso es suerte que yo tengo. Es que yo soy muy de buenas. Porque estamos nosotros siendo ofertadores de oraciones. ¿Quiere que ore por usted? Porque cuando usted está enfermo, el médico no lo llama a decirle, voy por usted, sino que usted tiene que buscar el médico? Entonces, ¿por qué nosotros no esperamos que el que necesite que oren venga a nosotros? El Señor dice en su palabra, venga a mí, el que esté trabajado, cansado y cargado. Él no dice que decía que ya voy. Pero por espirituales que somos, yo voy a orar por ti. Hey, voy a orar por ti. Porque somos espirituales. Para que miren que es que vea, si ve, ese pastor se mantiene orando a toda hora. Entonces, hey, si es verdad para ti, por eso la escritura nos enseña que es en el amén y en el así es que nosotros recibimos la palabra del Señor. En Él, no en Él, sino en Él, o sea, en el Señor. Recibimos en así es y amén. Y si usted dice amén, usted está recibiendo y está aceptando. Me comprometo, en otras palabras. Por eso no solamente es tener cuidado del amén, sino tener cuidado de qué es lo que yo voy a hacer. Por eso, si no es verdad y si usted no cree, y siempre se lo he enseñado, si desde aquí enseñamos algo que a usted no se puede comer porque choca con lo que usted ha creído, con lo que han sembrado en usted, entonces llévelo a la presencia, no lo deseche. Llévelo a la presencia del Señor y dígale, Señor, vea, eso está muy grande, yo sé que si me como esto me ahogo, esto me va a dar indigestión, dígame de aquí qué me sirve y qué no me sirve. Pero no lo deseche, porque somos ligeros para eso, lo desechamos y nos perdemos la bendición. Pero eso nos obliga, pero hace que pereza yo entrar a orar al Señor para preguntarle eso. Yo tengo otras cosas que mostrarle al Señor. No, que va, esa palabra no me sirvió hoy. Y como no me sirvió, yo la desecho y simplemente voy, Señor, recuerda que no he pagado los servicios. Recuerda, Señor, que mi hijo está dando mucha lidia. Por favor, conviértelo para que deje de darme lidia. Ni siquiera por salvación, sino para que me deje de dar lidia a mí. A conveniencia
estamos nosotros practicando, y digo nosotros, la iglesia en general, porque por eso es que dicen, pastor, es que eso sucede en todas partes. Pero yo siempre voy a decir que eso es el consuelo de mediocres. Porque no porque 1.000.000 de ovejas, de moscas estén comiendo de lo que comen, significa que eso se puede comer. Entonces no es todos. Usted tiene que hacer la diferencia. Yo tengo que hacer la diferencia. Y por eso Pablo nos habla en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 9 en adelante dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos o gentiles, dice otra versión, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Recuerdan cuando el Señor dijo, no recuerdo el pasaje ahora, ando buscando hombres que se paren en la brecha a aclamar, a interceder por este pueblo? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No hay ni uno. ¿Por qué? Entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué estamos haciendo nosotros que el Señor dice, no hay ni uno? Ahora, vamos a otro pasaje. La maldición del Señor sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo el siervo? Señor, si hubieran 40. No, si hay 40 yo no destruyo la ciudad. Señor, 30. Si hay 30. Señor, y bajó hasta 5. Y el Señor le dijo, si hubiese 5 no la destruyo. Y le tocó decir saque lo que nos vamos ligero que apenas subamos 4. ¿Cuántos habitantes tenía Sodoma y Gomorra? Y solamente Lot y su familia. Y eso que por rosca de Abraham. Estamos mal, ¿sí o qué? Hay algo fundamental aquí. Y es que lo que sucede cuando Pablo le habla a la iglesia en Roma es que la iglesia de Roma no tenía idea de lo malo que eran. Pero eso es lo que el hombre, el ser humano, no está dispuesto a soportar, que le digan malo. Porque sale el orgullo y mismo, malo yo. Me voy. El ser humano no está dispuesto a que le muestren lo malo. Y por eso Pablo en ese alegato final, porque después de hablarles en Romanos 1, verso 18 en adelante, capítulo 2, verso 1 en adelante, llega a este capítulo 3, en donde él quiere destruir. Pablo lo que quiere hacer es, de la iglesia de Roma, destruir todo su concepto. El concepto de la confianza que ellos tenían en sí mismos para que pudieran depender de la confianza en Dios. Pablo sabía que si no derribaba el fundamento que ellos tenían, era imposible poder construir un nuevo fundamento. Entonces, lo que Pablo iba a empezar a enseñarles, a predicarles, del verso 21 del capítulo 3 de la carta a los Romanos en adelante, el pueblo no lo iba a entender si no se derribaba primero el fundamento que tenían de la confianza en sí mismos.
Por eso cuando Pablo les dice, es que ustedes son malos, entran en una pelea, hay una discusión. Pero después de que derriba eso, él empieza a enseñarles, a predicarles el evangelio de Jesucristo. Y ahí es donde la iglesia en Roma y todos los gentiles en Roma empiezan a creer en Jesús. No por conveniencia, sino porque ya se les había derribado el fundamento que habían tenido. Un teólogo dice acerca de esto de Pablo, o sobre esta porción en la carta a los romanos, dice que Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Entonces, cuando nosotros terminamos o empezamos siendo malos con el fin de terminar siendo buenos, es lo que enseñamos para que haya seguridad y firmeza. No para que sea conveniente. Porque es por eso que yo te he dicho, a ti ningún pastor, líder de iglesia, bueno, porque no sé si son pastores o no, yo lo dudo cuando obramos de esa manera, te quita la plata o te quita las cosas, no te está robando, te está manipulando y tú mismo entregas. A no ser que te metan la mano al bolsillo y te saquen la plata o las cosas allí, y entonces eso sí es robar. Pero mientras se manipule y usted mismo haga esto, no es robar, es manipulación. Ay, me prometieron que iba a llegar al cielo. Entonces usted pagó. Y después usted dice, me robaron. No, te robaron, no. Que no te llevaron al cielo es otra cosa, ¿cierto? Entonces, por eso tengamos cuidado cuando despiadadamente nos quieren enseñar erradamente, a conveniencia. Pero cuando despiadadamente nos quieren enseñar lo inmenso y lo bondadoso que se puede tener, entonces, hey, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos nosotros tomar? Porque podríamos decir que es el inicio de la evangelización. Eso es lo que Pablo está enseñando, ya que Pablo no dijo, acepta a Jesús en tu corazón y tendrás paz, que es muchas veces lo que escuchamos hoy cuando se evangeliza. Ah, Cristo te ama. No, Él no te ama con la vida que estás llevando. Pero nosotros eso suena bonito, entonces lo decimos, ¿cierto? No, porque la escritura nos enseña y la escritura lo que dice es arrepiéntete y cree. Si usted se arrepiente y cree, entonces hay paz. Pero no va a venir la paz para que usted se arrepienta y pueda creer, no. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros hoy? Por eso es que podemos decir que somos convenientes, no dígame todavía. Cuando decimos hacer algo por Dios, si Él es quien mejor sabe recompensar. Pero, aunque sabemos que Él sabe recompensar, no lo estamos haciendo por Dios, sino por nosotros. Y ahí es donde se convierte en algo peligroso. Él conoce toda intención de tu corazón. Por eso nos dice, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Seamos sinceros nosotros de corazón. Y si realmente hemos aprendido, practiquemos. Siempre lo he dicho, no es que tienes que vivir en la iglesia. Pero si tú haces en secreto, en público se ve. No te tienes que mostrar, se ve. Entonces deja que lo que en secreto estás haciendo se vea en público.
Porque o si no, entonces en secreto te va a llegar la bendición. Estoy seguro que si te llega la bendición en secreto, así como David Durán, y ¿sí o qué? Oiga, eso hay que contarlo, oiga. Por eso es que nos cuesta mucho comprometernos en público. Oiga, vea, yo me voy a comprometer que este año voy a hacer. No, oiga, y el día que falte que me señalen todos. Oiga. Pero no miramos sino la parte fea, pero no la parte buena, que ese señalamiento me obliga a cumplir mi compromiso. ¿Usted quiere cumplir compromisos? Prométale a un niño. Porque el niño no se cansa de decir, usted me dijo, recuerde que usted me prometió, recuerde que... No, y ahí no vale que uno les diga a ellos, pero es que usted está manejando muy mal, pero es que usted me prometió, es que... Es que no hay diferencia, pero ¿qué corazón? Porque cuando David hace esto, David no lo está haciendo no por orgullo en su corazón, sino que David lo está haciendo porque David sabe que al recordarle a Dios o querer recordarle a Dios que no olvida, él se compromete más. Él se compromete más. Señor, recuerde lo que usted me dijo. Perfecto, ¿qué estás haciendo? Porque es que eso es lo que hacemos nosotros. David dijo, una cosa he demandado a Jehová. Y esa cosa buscaré. Y yo les he dicho a ustedes, a las peticiones. Yo sé que ya se han cumplido, pero ni nos atrevemos a glorificar el nombre del Señor, pues tampoco a quitarla. Y hay unos que la quitaron por vergüenza. O por pena, o por miedo, o por no sé. Pero la quitaron. ¿Y qué pasó? Ya el Señor. No, no. Y guardan silencio. Entonces, estamos diciéndole al Señor, Señor, dame, pero yo no me voy a mover. Es que usted conoce los deseos de mi... Sí, yo conozco los deseos de tu corazón. ¿Te estás deleitando? Qué pereza. Es que uno madruga a las 6 de la mañana. A las 4. No. Tengo otras cosas. Lo virtual es mejor. Porque en lo virtual yo me quedo en mi cama. Y eso. A mí desde Bogotá me mandan un link para una oración. De 6 a 6:30. Yo a veces, no siempre, entro. Yo nunca en lo virtual no fui capaz. Y yo a veces entro. Y yo digo, son todas esas cámaras ahí apagadas. ¿Cuántos estarán dormidos? Porque no habla sino el que está coordinando. A nadie pone a orar. Y yo digo, yo para entrar esto me quedo durmiendo, ¿sí o qué? Pero estoy en un grupo de oración. ¿Usted ora? Sí, yo estoy en un grupo de oración. ¿Y usted ora? No. Entonces usted está en un grupo de oración. Hey, seamos coherentes. Si no hay coherencia, entonces ¿qué estamos haciendo? Yo vuelvo a esa parte. David lo dijo, Señor, recuerda. Pero porque sabía el compromiso que él tenía. No le digas al Señor, recuerda si no te vas a comprometer. Por eso es que los novios, Yura, cógelo ahí. Llega y se codean y, oiga, recuerda que usted me prometió boda. Y entonces él dice, pero hay que esperar la plata. Entonces, porque somos eso, o sea, nosotros mismos nos recordamos las promesas, pero estamos caminando en pos de ello, en pos del cumplimiento. ¿Quién era mi mejor amigo?
Siempre nosotros soñamos con tener un niño o un bebé, pues, niña, niño. No, que la pinta, que esto, que era el sueño cuando nos sentábamos así de parche y todo eso. No, cierto día consiguió una muchacha y cuando es que, no, yo no quiero tener hijos. Están bobando, hermano. Toda la vida hablando de niño y ahora dice que no. Claro, cuando empezó a hablar con ella no quería hijos. No te conviene, no te conviene, hombre. Preciso, la dejó a ella, cuadró con otra, ya tiene dos, pero no quería. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? Por eso vuelvo a esa parte. ¿Somos convenientes? ¿Con qué corazón lo hacemos? ¿De verdad nos humillamos? ¿Queremos la voluntad de Dios o queremos que Dios cumpla mi voluntad? Y entonces decimos, como se dice en la casa, en mi casa yo hago o se hace lo que mi esposa mande. ¿Cómo decimos entonces? Señor, entre usted y yo se hace la voluntad mía. Y si no, usted no está conmigo. Recuerde, Él conoce toda intención de tu corazón. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Por eso es que vamos a cerrar el próximo fin de semana con un ayuno. Pero yo no quisiera que fuera solamente la próxima semana. Sino que usted de hoy dijera, Señor, recuerda la promesa que me has hecho. Y entonces diga, sí, Señor, yo sé que tengo que cumplir con todas las disciplinas espirituales. Y se comprometió. Y entonces usted se vuelve un Nehemías. Hey, venga el matutino, vea. Hey, venga el ayuno, vea. ¿Por qué? Porque cuando yo te invito, debo de estar. Que no le pase lo que le pasó a un pastor cuando lo invitaron a la iglesia. Él con esa pereza de ir, voy a ir para quitarme este man de encima. Y fue, y el man no fue. ¿Yo qué hago? Y yo quería volarme de allá, estaba esperando la oportunidad para irme, porque quien me invitó no vino. Pero entonces, como yo no quiero estar, yo no invito. ¿Sí o no? Si yo quisiera estar, yo invitaría. Y ahí sí lo haríamos. Por eso, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu conveniencia? ¿Será que podemos decir que Cristo es nuestro Señor? ¿Será que podemos decir que Él es nuestra roca? Porque recuerde que su palabra dijo, no me digas Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo te mando. Cierre sus ojos. Padre, damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, cuán bueno eres tú. Cuán precioso eres tú, Señor. Aquí estamos delante de ti. Señor, queremos rendir todo de nosotros. Quizás hasta hoy, Señor, hemos sido apáticos. Señor, hemos estado en las disciplinas espirituales para que no me digan nada. Solo porque quiero
agradar al hombre, pero no porque he rendido mi corazón a ti. Señor, por eso queremos fundamentarnos, Señor, en ti. En esa roca sólida. Porque ¿quién es Dios sino Jehová? ¿Dónde más podríamos ir, Señor? Si es solamente contigo que tenemos esas palabras de ánimo, de vida eterna. Pero queremos, Señor, exponer nuestro corazón a ti. No ser convenientes, sino rendidos a ti, Señor. Hemos escuchado y sabemos que tú no tienes favoritos, que tú tienes íntimos. Y nosotros, Señor, queremos luchar con nosotros mismos y te pedimos ayúdanos, porque queremos ser de tus íntimos. Queremos estar ahí, Señor, deleitarnos en tu presencia. Y si a ti te place conceder nuestras peticiones, que lo hagas. Pero si has prometido, sabemos que eres fiel para cumplir, Señor. Por eso gracias. Gracias y ayúdanos, papá.